días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor nuevamente, un día hermoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y qué gozo, ¿verdad? Que podamos disfrutar este día, principalmente en la presencia de nuestro Señor, en el compañerismo y la comunión de todos los hermanos. Esta mañana es una mañana especial, muy, muy especial, y es especial solamente porque es el día, hermanos, en que hemos decidido venir a adorar al Señor. Es el día que hemos apartado para nuestro Dios, para servirle, para adorarle, para bendecirle, para recibir de Él la instrucción que Él tiene preparada para nosotros. Los anuncios, hermanos, hoy se terminan de recoger las tarjetas de las promesas de fe para misiones. Manténgase fiel, hermano, hermana, en esta tarea que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije mientras tuvimos la conferencia de misiones? El pastor que vino a predicar dijo algo muy interesante acerca de eh, conocidos de él, de una persona que le dijo emocionada, diciéndole que la iglesia había decidido eh, dar $2,000 para misiones en el mundo. Algo que ellos nunca habían hecho, y el pastor nos dijo algo, una verdad muy, muy profunda, ¿verdad? Y lo que él dijo fue, las misiones, el programa de misiones no es una novedad con la cual nosotros vamos a ir y tomarla un año o dos y luego nos vamos a olvidar. El programa de misiones, de fe de misiones, es bíblico y está estipulado dentro de las Sagradas Escrituras, y es importante que nosotros lo tomemos como parte del ministerio de la congregación a la cual nosotros estamos asistiendo, de parte de nuestra iglesia local. También, hermanos, el próximo día 12 de julio va a ser nuestro primer servicio, queridos hermanos, ya en nuestro lugar habitual, que durante el verano lo vamos a tener en el comedor, ¿verdad? Ya tenemos todo preparado ahí. Ya va a haber escuela dominical, van a haber clases y actividades para niños. Entonces, haga planes, por favor, y estamos orando para que usted esté impaciente de regresar a la normalidad, a lo que debe de ser nuestra vida como cristianos. También, hermanos, los miércoles los jóvenes tienen sus actividades a las 7 de la noche. Abran sus Biblias ahora, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Y usted dirá, hermano, ¿qué está pasando? Que tenemos mucho tiempo en esto, en esos 12 versículos. Déjeme le digo que en realidad, para estudiar plenamente este pasaje de la galería de la fe, ¿verdad? Necesitamos muchísimo tiempo para entender todo lo que hay ahí. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor. Gracias porque nos permite estar en este lugar. Nos da la oportunidad, Dios mío, de congregarnos. Nos da, Señor, la salud, nos da la venia, Señor, de poder regresar para compartir su palabra. Yo le pido, Dios mío, que perdone mis pecados, que quite cualquier estorbo que haya en mí, Señor, para que yo tenga la dignidad que se necesita, el honor, Señor, y sobre todo la gracia que usted nos puede dar. Que pueda yo ser de bendición a mis hermanos que nos están escuchando, los que están aquí presentes y los que están, Señor, mirando a través de los medios informativos. Bendiga, por favor, Dios mío, su palabra y úsela, Señor. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos, Señor, ser refrescados, Señor, con esa palabra, con esa presencia en nuestras vidas.
Bendiga, Señor, a aquellos que no pueden estar con nosotros. Y sobre todo también le estamos pidiendo, Dios mío, que ah, usted toque corazones, especialmente de aquellos que no le conocen, que van a estar escuchando. Gracias, Dios mío, por su palabra. Gracias por la provisión que nos ha dado. Gracias, Señor, por tanto que tiene para nosotros. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Cuando comenzamos hace 3 semanas, esta es la cuarta semana, hace 3 domingos, este es el cuarto domingo, cuando comenzamos con el estudio de el hijo de la fe, encontramos, queridos hermanos, situaciones y procesos, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta, en cada uno de los mensajes o de los temas o de los óleos que hemos estado admirando en esta galería, nos hemos dado cuenta que hay un proceso en cada uno de esos personajes. Y ese proceso tiene que ver, queridos hermanos, con lo que hace la fe en cada individuo, ¿sí? Lo que la fe promueve en cada uno de nosotros. Es decir, queridos hermanos, la fe cuando llega a nuestras vidas, la fe no solamente llega y se apacienta y se queda ahí sin hacer nada. Queridos hermanos, la fe verdaderamente es algo que llega a nuestras vidas y provoca un cambio continuo, un cambio perpetuo en la vida de cada uno de nosotros. Y ese cambio, ese movimiento perpetuo, hermanos, no tiene fin en este mundo, en esta vida. De hecho, queridos hermanos, nuestra fe se perpetúa en la eternidad y estará ahí presente, queridos hermanos. Esto es maravilloso, estará ahí presente cuando usted y yo estemos en la presencia de nuestro Señor. Por alguna razón, he estado viendo algunos videos de un sacerdote que le dicen el Padre Toro. No sé dónde esté. Yo no sé por qué estoy perdiendo el tiempo con eso, pero es increíble cómo agarran las Sagradas Escrituras y la tuercen para complementar un beneficio personal. Y ese beneficio personal es perpetuar el engaño que tiene sobre la gente que no entiende, que no tiene oídos para oír, sobre la gente que toma las Sagradas Escrituras y está tratando de discernirlas carnalmente, cuando la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente en nuestras vidas. Y mire, la palabra de Dios es simple y es sencilla. Hemos visto, hermanos, desde que comenzamos con el hijo de la fe en este óleo, hemos visto que tiene que haber, fíjese, tiene que haber un trato, un pacto, un convenio entre Dios y el hombre, y este se lleva a cabo con la fe. El convenio de la fe, el pacto de la fe, es decir, la promesa que Dios nos ha entregado a nosotros, la promesa que Dios ha dado, ha propuesto, ha traído a nuestras vidas. Ahí, una vez que hay un convenio, usted y yo tenemos que entender que el conflicto se presenta instantáneamente en nuestras vidas. Acuérdese cuando estábamos hablando de Sara, la situación en la que ella estaba viviendo, que ella estaba residiendo, queridos hermanos, tratando de tener una confidencia, tratando de establecer una prerrogativa en su vida conforme a la promesa que Dios había hecho a otra persona, ¿sí? Tenía una expectativa de las posibilidades de algo que ella pudiese alcanzar. Y en esa posibilidad, en esa expectativa, lo que Sara estaba haciendo, estaba empujando a su carne, tratando de ayudar a la fe, y el conflicto, ¿verdad?, se presentó en la vida de ella. Y no solamente en la vida de ella, sino que en la vida de su esposo, al punto en que Sara voltea y mira a Abraham y literalmente lo culpa de los resultados de la carnalidad de ella misma. Culpa a su marido y le dice: mira, esto es por causa tuya.
tú me eres afrenta. Literalmente Sara lo está culpando a él de lo que Sara había propuesto, de lo que la carne de Sara, discúlpeme, había propuesto. Es decir, cuando le dijo a Abraham: llégate a Agar, a mi dama de compañía, esa egipcia que sacamos de ahí de Egipto, ¿verdad? Aquella que resultó ser mía, después de que tú y yo cometimos el error de irnos a Egipto, cuando tendríamos que haber estado confiando en Dios. Entonces, después del convenio de la fe, viene el conflicto de la fe. Y mire, queridos hermanos, ese conflicto lucha constantemente en nuestras vidas. Y después de eso, finalmente, viene, queridos hermanos, la concepción de la fe. Dios, Jehová, le prometió a Abraham: a vuelta de año, a vuelta de este mismo tiempo, tú vas a tener un hijo. Y lo que vimos la semana pasada, queridos hermanos, o el servicio pasado, fue que literalmente Dios, Jehová, había visitado el mundo de Sara. Había visitado ese mundo y le había fortalecido su cuerpo, ¿verdad? Y lo había verdaderamente transformado. Acuérdese que estábamos hablando, ¿verdad? De la ancianidad de esta mujer, de la ancianidad de este hombre. Y cuando Dios visitó el mundo de Sara, literalmente todo lo que estaba alrededor de Sara fue transformado. Sí, su cuerpo fue fortalecido y tuvo la capacidad de ella para acercarse a su marido y provocar en su marido un rejuvenecimiento, el cual finalmente, con la semilla de su marido, ella concibe y finalmente, después del tiempo de concepción, ella da a luz a un hijo, el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Sí, en esa concepción, queridos hermanos, déjenme leer algo interesante. Aunque yo estoy aquí predicando y haciendo estos estudios, a veces, muchas veces, más bien dicho, cuando uno está predicando aquí, uno se queda sorprendido de lo que Dios está haciendo. Y algo que me impactó mucho en el estudio pasado es las palabras de Sara, ¿verdad? Cuando ella dice: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Y yo ahí le añado, ¿verdad? Después de la pregunta esa, después de tantos años, cuando aún no pudo ni en su juventud hacerlo, porque ella era estéril, ¿sí? Después de tantos años, ella lo hace, ¿sí? Ella lo hace. Y Dios, queridos hermanos, Dios visitó el mundo de Sara. Y mire, ¿qué pasa, hermanos, en esta visita que Dios hace? Bueno, que Sara no solamente creyó a Dios, el cual había alterado su día. Y esto es con lo que yo terminé en el estudio pasado: su infructuosidad. De esta forma, hermanos, fíjese, Sara comenzó a buscar y a dedicarse a su amado, a Abraham. Y la fe, hermanos, siempre se va a comportar de esta forma. No importa en el corazón de qué persona está. Cuando la fe llega a su corazón, en realidad usted, cuando la fe ha llegado a usted, su vida y su corazón van a buscar al ser que usted ama. Y eso es Dios, queridos hermanos. Usted va a buscar agradarle, va a buscar hacer algo por él, va a buscar, queridos hermanos, estar en su presencia constantemente, va a buscar, hermano, hermana, el mirarle, el recibir, va a buscar, hermano, estar ahí acurrucado con Dios mismo. Y eso es importantísimo, hermanos. Sabe, ayer estuve platicando con una persona y le estuve testificando, ayer que fuimos a celebrar el Día del Padre al parque, y le estuve testificando. Se llama José, y esta persona tiene problemas muy grandes.
y le estuve hablando, le digo, lo que tú necesitas es de Cristo. Tú necesitas acercarte a Él. Tú tienes planes, tú dices que quieres lo mejor para tu familia. Tú dices que tú quieres una cosa, tu esposa quiere otra y tus hijos quieren otra. Le dije, la única manera que tú vas a poder conciliar estas situaciones teniendo a Cristo en medio de todos. Pero si tú no tienes fe y si tú no confías y si tú no depositas todo lo que tú eres en Él, nunca vas a poder lograr lo que quieres hacer. Sabe, hermano, literalmente, en realidad, cuando en una persona la fe comienza y esta es establecida, esta persona, quien quiera que sea, puede ser la persona más ancianita, puede ser la persona más joven, puede ser la persona más preparada que usted se imagine, puede ser la persona menos preparada, puede ser la persona más sana, puede ser la persona más enferma que usted se pueda imaginar, puede ser la persona más limpia, puede ser la persona más sucia. No importa cómo sea esa persona, cuando la fe es plantada en el corazón de esta persona será capaz de comenzar a vivir dentro de las promesas de Dios. Y cuando digo comenzar a vivir dentro de las promesas de Dios, es decir, va a comenzar a recibir, a colectar, a recoger, a disfrutar de los frutos de la fe. ¿Sí? De los frutos que solamente la fe puede traer a nuestras vidas. Es ahí cuando en nuestras vidas, hermanos, literalmente comienza la obediencia a esta fe de la que estamos hablando. Entonces ahora vamos a la última parte de este mensaje, de este estudio, perdón. Y se llama la conquista de la fe. Y usted va a decir, hermano, yo sé que lo va a pensar más adelante, ¿que acaso ya no hablamos de un conflicto entre la fe y la carne? Cuando vimos que Sara se rió, ¿verdad? Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 21. Y ahora vamos a leer del versículo 9 en adelante. Sígame con su vista, por favor. Génesis capítulo 21, versículos del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios, la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído tu voz, oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Fíjese qué curioso. Primero,
perdón, primero Sara está tratando de ayudar, ¿verdad?, a su fe carnalmente. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a Abraham: llégate a esta mi sierva, y el hijo que ella dé a luz va a ser mi hijo. Es que le digo, este muchacho tendría algunos 15 años mínimo, ¿verdad? Un promedio de 15 años, poquito más, poquito menos, cuando esto sucede. Entonces, dice la conquista de la fe. Al haber sido la fe concebida en el corazón de Sara, usted y yo vamos a asumir naturalmente que la guerra ya se acabó. Y vamos a pensar en ese momento que hay una tregua declarada. ¿Por qué? Mire, porque la fe dio a luz a un hijo. Finalmente Sara concibió espiritualmente, pero también la matriz o la carne de Sara dio a luz a un hijo. Entonces, en usted y en mí hay una suposición natural de que ambos ya no se van a enfrentar. Sara finalmente está conforme porque ya tiene a su hijo. Abraham está contento, ¿verdad? Y pensamos, el problema ya se acabó. La verdad, hermanos, es que este no es el caso. Usted y yo vamos mirando a Sara en la jornada de su fe. Y mientras usted y yo miramos a Sara, usted y yo nos vamos a dar cuenta que aún existen problemas y persiste, queridos hermanos, un conflicto. Persiste una batalla, una conquista, la cual, hermanos, nos revela la verdad más profunda que usted y yo tenemos que aprender. Y esa verdad profunda es que la fe siempre estará en contención en contra de la carne, y la carne siempre estará luchando en contra de la fe. En este conflicto la fe siempre debe de contender contra la persona de la carne, mientras que en la conquista, hermanos, en el hecho completo de nuestra vida, sabe, hermanos, nuestra fe habrá de contender contra los productos de la carne, contra los resultados de la carne. ¿Qué estoy diciendo, hermano, hermana? Que al igual que Sara, en usted y en mí existen las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en alguna vez, en alguna parte de nuestras vidas. Y son estas verdades quienes nos van a iluminar a usted y a mí durante este periodo de la conquista. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender, usted y yo tenemos que ver, hermanos, que nuestra batalla en este mundo nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque usted y yo, en primer lugar, tenemos dos naturalezas. Y la segunda naturaleza que usted y yo tenemos no es normal. Es una naturaleza espiritual. Es una naturaleza que nos puede llevar a la excelencia de la vida. Es una naturaleza, hermanos, que mientras más usted y yo la alimentemos, más fuerte se va a hacer. Es una naturaleza, hermanos, que depende principalmente y únicamente, no de su esfuerzo, no de mi esfuerzo, sino de la naturaleza misma de Dios, de nuestro Salvador. Es ahí, hermanos, de donde usted y yo recibimos la verdadera espiritualidad. Yo soy espiritual, hermanos, no porque pongo las manos aquí enfrente, ¿verdad? Y camino así, agachadito. Y usted piensa, ay, ese hermano qué bien se porta. No, la espiritualidad no es esa. Usted y yo tenemos vidas espirituales porque la presencia de Dios habita en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y no estamos hablando de que venga y de que salga, estamos hablando de plenitud, de cuánto usted y yo le permitimos al Espíritu Santo de Dios controlar nuestras vidas, de cuánto usted y yo alimentamos a la carne, de cuánto usted y yo ayunamos en la carne. Y no estoy hablando, hermano, de un ayuno físico, de dejar de comer. Estoy hablando de dejar de alimentar los apetitos carnales.
Hay una conquista, hermanos, en nuestras vidas, una batalla que se perpetúa hasta el día, hermanos, en que usted y yo seamos transformados, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia, si es que no viene antes, o hasta el día en que Él venga y nuestros cuerpos sean transformados y recibamos usted y yo un cuerpo glorificado, y este cuerpo de carne, de esta carne pecaminosa, ya no sea más, ya deje de existir literalmente. Nosotros debemos de entender, hermanos, que esta situación está ligada con la circunferencia del tiempo. Esta lucha, es decir, es eterna mientras estemos en este cuerpo. Hay un constante dominio o lucha por el dominio entre la fe y la carne. En Génesis capítulo 16, no vaya, versículo 4, vemos que en la conquista pasada entre la carne y las posibilidades de la fe, estamos hablando de Sara, cuando vio que había concebido, dice ahí que Agar miraba con desprecio a su señora. Sí, acuérdense que Sara pensaba que una vez que esta Agar diese a luz, ese hijo iba a ser de ella. Es que yo como me puse a un lado cuando ella parió, ¿verdad? Ahora ese hijo va a ser mío. Y Luz, ese hijo nunca fue de ella. Nunca. Me atrevo a decir que había odio en el corazón de Sara por Ismael. Pero no fue culpa de Ismael y no fue culpa ni de Agar. Fue culpa de Sara. Es importante que entendamos esto. Y ahora que Agar se ve con un fruto, ¿verdad? Se ve como la mujer que le dio un hijo, un heredero al dueño de todas las cosas, al dueño del mundo de ella y del mundo de Sara. Ella mira a Sara con desprecio. Y esto, hermanos, simple y sencillamente es el resultado de la carnalidad de Sara. Nada más. Desprecio significa mirar con ligereza, injuriar a una persona, vilipendiar a una persona. ¿Tú? Eso es ser despreciante. Y eso es lo que estaba recibiendo Sara. Esta situación estaba consumado en la habilidad de concebir. Sí, porque Sara no podía concebir y Agar pudo concebir. Entonces Agar hace escarnio de las posibilidades del concebir de Sara porque no podía concebir. Ahora, hermanos, ¿no es esta una verdadera representación de la actitud de la carne? Mientras usted y yo estamos tratando de vivir en las posibilidades de la fe, mientras usted y yo pensamos qué sería lo que podríamos lograr, qué sería lo que usted y yo podríamos alcanzar, qué sería, hermano, hermana, verdad, de nuestra vida si tan solo yo me porto como la hermana, si tan solo yo me porto como el hermano, si tan solo yo hago lo que esta familia está haciendo. Y estamos tratando de vivir en las posibilidades de las promesas de Dios sobre otras personas. Aún mirando el libro de Hebreos en el capítulo 11, en esta galería, hermanos, en realidad acuérdese de lo que yo le he dicho ya en repetidas ocasiones. Los personajes que están en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, no están ahí para que usted y yo les imitemos a ellos. Esa no es la idea del artista. Ese no es el propósito del artista. Cada uno de esos personajes, queridos hermanos, están ahí para que usted y yo los miremos con familiaridad y nos demos cuenta que así como trabajó la fe en la vida de ellos, la fe puede trabajar en nosotros. Pero no están ahí para que yo trate de imitar a Sara o usted, ¿verdad, hermana? No están ahí para que yo trate de imitar a Enoc. No están ahí para que yo me compare a ninguno de ellos. Están ahí para que yo entienda, queridos hermanos, que el poder de Dios, que la fe de Dios, que la provisión de Dios espiritual en nuestras vidas es tan efectiva en nosotros
como lo fue en aquellos personajes. Sí, ya no debemos de ver cosas atractivas en esa galería. A ver si me puedo explicar. Sí, ya no podemos ver cosas que dice, eso me parece interesante. ¿Se acuerda lo que le dije hace algunos estudios atrás? Miramos a esa galería y estamos mirando, hermanos, como en un espejo. Ya no mirando al personaje, sino mirándonos a nosotros mismos y dándonos cuenta que estamos en los mismos errores, dándonos cuenta, hermano, que Dios puede promover en nosotros, puede hacer en nosotros una gran obra como la que hizo en estos personajes. No importa la situación en la que usted y yo nos encontramos, hermanos. La carne siempre va a alardear en su fertilidad y en su capacidad de concebir a través de la semilla que tiene. Y así en realidad hace escarnio de la fe, mientras que ésta espera en el Señor. Mire lo que dice el versículo 21, el capítulo 21, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Fíjese qué curioso, La mamá de este Ismael se burlaba de la mamá de Isaac. Y ahora el hijo de esta Agar, Ismael, se burla del hijo de Sara, Isaac. Estamos viendo en este momento, hermanos, la presente conquista entre la carne y el producto de la fe. Sí, mire, el producto de la carne siempre va a atacar el producto de la fe. Y Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. La burla significa simple y sencillamente ridiculizar, molestar, fastidiar, etcétera, etcétera. En el pasado, hermano, la confrontación fue entre Sara y Agar, pero ahora en el presente la confrontación está entre sus hijos Ismael e Isaac. Hermano, la carne no solamente va a ridiculizar las posibilidades de lo que la fe puede hacer. Hermanos, la carne también va a menospreciar lo que la fe ha hecho. Mire, hermano, cuántas veces no hemos mirado con envidia a alguna persona, algún pastor, algún misionero, alguna familia en la iglesia, y cuando los vemos, en lugar de admirar lo que la fe ha hecho en nuestra carne, usted y yo hemos sido capaces de criticar al hermano o a la hermana consagrada al Señor. De todas maneras no sirve para nada lo que hace. ¿Ya viste? Es hijo de pastor. Mira, es hija del pastor. Hijos de pastores, ¿cómo dicen en la iglesia? Los peores, ¿verdad? En lugar de admirar lo que Dios puede hacer en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, ¿verdad? Usted y yo hemos llegado en la carne, hermanos, a menospreciar lo que la fe está haciendo en la vida de nuestros hermanos en Cristo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque tenemos envidia, porque somos demasiadamente carnales. Las conquistas, hermanos, que han ocurrido en el pasado, las conquistas que están ocurriendo en el presente, tampoco van a ser alteradas en el futuro. El ángel del Señor en Génesis capítulo 16, 12 revela el futuro de Ismael. Dice, y será hombre fiero. Dentro del contexto podemos ver la conquista futura y la carne y la posesión de la fe. Hermano, lo que Sara pensó que estaba haciendo, que iba a hacer, hermano, una bendición, ha sido una espina, no solamente para Abraham, pero para la humanidad en su totalidad. Hoy en día vemos países árabes y países musulmanes allá que no pueden ver a Israel. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son familiares. ¿Qué estoy tratando de decir con eso, hermano, hermana? Estoy tratando de que usted y yo podamos ver que cada semilla carnal
que usted y yo sembramos en nuestro diario camino tiene consecuencias. Y a veces nos preguntamos y volteamos y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué sucede esto en mi vida? Y culpamos, hermano, a los demás. Señor, ¿por qué me has dado esto si tú sabes que yo no puedo con esto? Cuando hemos sido usted y yo quienes hemos sembrado la carnalidad en nuestras vidas y llegamos al momento de cosechar lo que esa semilla ha producido en nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, cuando miramos al Señor y le preguntamos por qué? Estamos culpándolo a Él. Estamos reclamándole a Dios por nuestras acciones. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y lo que a veces usted y yo vemos como sangre y carne, o carne y sangre, estamos malinterpretando, ¿verdad? Nuestra lucha, hermanos, no es contra el hermano o con la hermana. Nuestra lucha, hermanos, es contra la espiritualidad deprimida y corrupta que existe en la sociedad, o la carencia de espiritualidad, y nuestra tendencia carnal de hacer todas las cosas de esa manera. Hermanos, Dios en este pasaje, a través de las Sagradas Escrituras e históricamente, nos ha revelado la retaliación de Ismael. Dice que su mano será contra todos. También nos dice acerca de la residencia de Ismael: delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, la confrontación de la posesión de las tierras. Usted y yo estamos viviendo en un tiempo históricamente tremendo. Sí, tremendo. Pero la verdad, hermanos, la verdad de todo es esto: hay un conflicto, hay una concepción de fe, y hay una conquista de fe que usted y yo debemos estar constantes en la lucha. Mientras la hermana toca, la hermana Tania, es tiempo de que usted y yo nos hagamos una pregunta: ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué estoy yo viviendo? ¿Cómo estoy yo luchando en esta conquista? En el resto del pasaje, ahí en el último versículo, el versículo 21, nos dice que Agar buscó una mujer para su hijo Ismael en Egipto. La carne, hermanos, busca la carne, y el espíritu debería de buscar el espíritu. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado, usted, hermano, y usted y yo? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado tomando decisiones carnalmente en nuestras vidas? Tenemos una batalla, y esa batalla, hermanos, es una batalla espiritual. Es una batalla, hermanos, que va a decidir qué naturaleza va a prevalecer en nosotros: la naturaleza espiritual del nuevo hombre, o la naturaleza carnal del viejo hombre. Efesios capítulo 6, yo quiero leer esto para terminar. Por lo demás, versículo 10: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Y muchos ahí se quedan. Pero esto termina en el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué está usted haciendo? Estamos en una batalla, en una conquista. Y esta conquista no termina, hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros. Dios nos ha dado a usted y a mí una promesa de fe. Y hemos visto que esa fe da a luz frutos de justicia. Pero también tenemos que ver que la carne siempre va a luchar en contra de esto. Es tiempo, hermano, hermana, de que usted y yo nos consagremos al Señor. Es tiempo, hermano, hermana, de que usted y yo alimentemos al Espíritu y hagamos morir la carne que está en nosotros. Es tiempo de que nos consagremos a Dios y nos entreguemos a Él. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, gracias por su amor, su misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque aún a pesar de todo, Señor, usted es fiel y justo. Usted es proveedor. Usted nos ha puesto en un lugar, Señor, no por nuestra capacidad, no por nuestro intelecto, sino porque en ese lugar usted tiene algo específico para cada uno de nosotros. Y usted nos fortalece, usted nos equipa, usted nos da el poder para llevar a cabo la obra que usted nos ha puesto. Bendiga, Señor, su palabra, por favor. Yo le ruego por mis hermanos y mis hermanas que están presentes, por cada uno de ellos. Le ruego por aquellos que nos están mirando también, que podamos entender, Señor, esa necesidad tan grande que tenemos de estar atentos en esta batalla, en esta lucha, en esta conquista. Bendiga, Dios mío, su palabra. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.